Hola, hola, amigs. Sean bienvenidos a la parte 2 de la impactante confesión del emperador con Aduo. Si aún no has visto la parte 1, te recomiendo que veas este video. Esto sucede en la novela número 15 de los diarios de la boticaria en el capítulo 16 y 20, los cuales he estado traduciendo por mi cuenta, así que les pido disculpas por adelantado si algunos detalles no son iguales a las versiones oficiales cuando salgan. Sin embargo, lo más importante está súper bien traducido y revisado. Y sin más que decir, cuidado con el spoiler. Tanto Jinshi como Mao Mao se sorprendieron por la actitud del emperador. Probablemente Jinshi no entendía por qué Aduo estaba aquí en lugar de la emperatriz Gyakuyo, quien era la persona más adecuada para escribir el testamento del emperador, en lugar de su ex consorte. Y también debía estar perdido acerca del por qué había sido convocada Mao Mao a esta importante reunión. Jinshi era inteligente y, sin embargo, aún no se había dado cuenta, pero no podían hacer otra cosa más que obedecer al emperador. Así que ahora ya se encontraban fuera del lugar de la reunión, ya que el emperador y Aduo los habían echado de ahí, con la intención de que Mao Mao descansara, pues tendría que operar dentro de unas horas al emperador. Aduo se había quedado con el emperador en la habitación, pues él le dijo que quería hablar con ella a solas, y la ex consorte accedió, con la única condición de que Yang, como lo llamaba ella, escribiera un testamento en el que eximiera de toda responsabilidad y castigo a todos los médicos que participaron en la cirugía, pues ellos no tendrían la culpa si el emperador llegaba a morir. Yang dijo que lo haría, pero que quería que la persona que amaba escuchara todo lo que tenía que decir sin hablar. Y es que al parecer le había sorprendido que ella hubiera mandado a llamar a Mao Mao para que se enterara de cosas muy personales, pero Aduo le dijo que podrían hablar de eso con Mao Mao, ya que ella era una chica muy inteligente y que no divulgaría nada, y además porque era la hija de Lacan, una persona que, a pesar de ser como es, el emperador confiaba en él. Sin embargo, la verdadera razón por la que la ex esposa del emperador había mandado a llamar a Mao Mao era para ver si realmente Jinshi la amaba o si solo la quería poseer, pero al darse cuenta de que su hijo era aún un ser humano decente, no podía esconder su alegría, así que decidió ayudar al romance de su hijo. El emperador, durante todo este tiempo en el que habían estado hablando, no dejaba de ver el techo, y Aduo se dio cuenta del porqué, y es que Yang ya no podía contener sus lágrimas, pues al parecer apenas estaba dando cuenta de que a la persona que más amaba en el mundo, por su egoísmo le habían cortado las alas, así que le preguntó a Aduo si ella lo odiaba por la forma en la que actuó en el pasado con respecto a su matrimonio, puesto que él estaba tan ciego por Aduo, y como a él le habían dado todo lo que quisiera o pidiera, nunca consideró el hecho de que la persona que él más amaba no le pertenecía, y al haber estado juntos desde que eran prácticamente bebés, para Yang era un hecho que Aduo siempre estaría con él, cuando en realidad ella no quería convertirse en la esposa del príncipe heredero, pero a ella no le dieron otra opción e incluso intentó escapar, pero como su madre solo era una simple dama de honor de la emperatriz Anshi, si ella rechazaba al príncipe heredero, su familia sería ejecutada, así que Aduo se resignó y aceptó su destino por el bien de su madre Suiren. Y el emperador se había dado cuenta de esto hace unos momentos gracias a su hijo, que le abrió los ojos y vio que su vida había sido una mentira. Sin embargo, Aduo ya había pasado a la etapa en la que sentía odio por la persona que tenía enfrente, ya que con los actos de amor que él le demostraba, ella había aprendido a respetarlo, pero aún así era terriblemente sincera con él, así que le dijo: Yang, aquí la pregunta es, ¿por qué crees que no te odio? Es cierto que el emperador Yang trató bien a Aduo durante toda su vida, desde que él era el príncipe heredero e incluso después de que se convirtiera en emperador. Se aseguró de que a ella no le faltara nada, incluso después de que la ex consorte abandonó el palacio interior, él la acomodó afuera en una villa bastante agradable y grande, cuando en realidad, por el simple hecho de haber tenido un hijo con el emperador, no tendrían que haberla dejado salir del palacio interno, y solo tendría que estar como una consorte abandonada. Y además de eso, fue abierto sobre su trato especial hacia ella con todos, por lo que no era una sorpresa para nadie que la mujer que había robado el corazón del emperador era Lady Aduo. Y mientras estaban recordando el pasado, el emperador le preguntó a Aduo el por qué no le dijo a Suigetsu, que era como Yang llamaba a Jinshi, que él era el verdadero hijo del emperador. Aduo, cuando escuchó esto, se quedó congelada por la sorpresa, pero trataba de parecer calmada, así que solo respondió: Así que te has dado cuenta
Poco a poco, Adu, al darse cuenta de que todo el tiempo su ex esposo había conocido el secreto más grande de su vida y que aún así nunca le había dicho o reclamado algo, su ira comenzó a crecer, así que se acercó a Yang y le jaló fuertemente la barba mientras reía. Eres mi cómplice ahora, y sabrás entonces el por qué hice lo que hice. Además, si lo sabías, ¿por qué no me abandonaste? ¿Por qué no me acusaste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Qué te hace querer quedarte a mi lado? No me digas que es por aquella promesa que me hiciste. Dime, ¿acaso me harías la madre de la patria ahora? Las lágrimas del emperador comenzaron a desbordarse sin control al escuchar los resentimientos que el amor de su vida guardó por más de 22 años, pues cuando nació Jinshi, Adu le había dicho en forma de broma que al ser la madre del príncipe heredero quería que la nombrara su emperatriz. Pero Yang no vio la broma y le dijo que lo haría, cosa que no sucedió porque todos en el palacio se lo prohibieron, ya que Adu no tenía un linaje noble, así que el puesto más alto que podrían ofrecerle era ser la consorte pura, la cual la convertía en una de las 4 consortes más importantes dentro del palacio, pero dentro de ese juego de poder también era la que menor influencia y poder tenía. De cierta forma, ahora que Adu no estaba en el palacio, podría armarse de valor un día e irse lejos del palacio, puesto que sabía que Yang no la buscaría, pues él entendía que aunque fueran los últimos años de su vida, su ex consorte quería saborear la libertad de dedicarse a lo que ella quisiera, por lo que Adu le confesó que ella deseaba ser comerciante y si pudiera hacerlo, lo haría, lo cual hizo que Yang palideciera, puesto que aunque sabía que era una posibilidad que la mujer que amaba se fuera, tenía mucho miedo de que no la volviera a ver jamás. Adu parecía que leyó sus pensamientos, por lo que en un último arranque de ira, le jaló la barba tan fuerte que parecía que se la quería arrancar. Y después colocó sus brazos alrededor del cuello del emperador y con una voz suave le dijo: Nunca me iré lejos de ti. Mi palacio no podría soportar mi ausencia debido a la carga que he aceptado. Pero por favor, ¿podrías dejar que Yue haga lo que quiera? Yo me quedaré contigo por el resto de mi vida. Escucharé todo lo que tengas que decir hasta el día en que mueras. Pero por favor, libera a Yue. Si lo haces emperador, me temo que no vivirá mucho, porque es muy amable, y es por eso que no sirve para ser emperador. Después de decirle esto a Yang, Adu se sentía mal por las demás consortes, ya que tenía la intención de que los hijos de Lifa y Yakuyo cargaran con el peso y las responsabilidades que conlleva el ser príncipes herederos, y que de esta forma su propio hijo quedaría libre. Pero a pesar de lo egoísta que pudiera parecer su petición, ella sentía que tenía todo el derecho de hacerla, puesto que sus vidas ya eran demasiado complicadas por culpa del poder, uno que ella jamás pidió. Momentos después, el emperador y Adu, al haber sido sinceros el uno con el otro, sus preocupaciones se habían aligerado un poco, por lo que se quedaron hablando mientras recordaban el pasado, cuando aún eran unos niños pequeños sin preocupaciones. Y fue ahí cuando la ex consorte convenció a Yang de escribir un testamento en donde nombraría de manera oficial a su próximo sucesor, aunque aún no se sabía si era Jinshi o algún otro hermano, pero lo que más importaba era que el emperador también escribió que si llegaba a morir por esta cirugía, nadie sería castigado, en especial los doctores, y estarían libres de culpa. Después de que Mao Mao y Jinshi fueran echados por el emperador, Gao Shun, que estaba de guardia en la puerta junto con el esposo de su hija mayor, se quedaron como guardias del emperador y Adu, por lo que Chue, quien había servido como escolta para Mao Mao, y Basen, quien era el guardia de Jinshi, se retiraron junto con las personas a las que debían proteger. Era tarde de noche, pero Mao Mao no había comido aún, por lo que tenía mucha hambre, y Chue, quien al darse cuenta de esto, le propuso a Mao Mao que fueran a comer fideos a la ciudad, lo cual escuchó Basen y le dijo que no podían ir solas tan tarde en la noche a comer en la ciudad, por lo que él las acompañaría. Jinshi, al darse cuenta de que estarían saliendo a comer fuera del palacio, quiso ir, pero no se atrevió a decirle a Mao Mao que la quería acompañar, no después de que había dicho que no podría convertirla en su esposa. Además, como era ahora el príncipe de la luna y al emperador iban a operarlo al día siguiente, no podían abandonar el palacio por precaución, así que aunque quisiera, Jinshi no podía acompañar a Mao Mao a comer afuera. Mao Mao se dio cuenta de todo esto, así que rápidamente
dijo que no tenía mucha hambre y que como al otro día tendría que operar al emperador temprano, que en esos momentos solo quería comer las gachas de abulón que Suiren siempre le preparaba cuando le invitaba a comer. Chue miró de reojo a Jinshi y se dio cuenta de que eso era una mentira, pero que lo hacía para no dejar solo a su pareja. Así que le dijo con una sonrisa que estaba bien y que en ese caso ella los acompañaría hasta la puerta del palacio de Jinshi y después se iría, puesto que no le apetecía salir a comer solo con Basen. Al llegar al palacio de Jinshi, Chue volvió a mirar al príncipe de la luna y después desvió su mirada a Mao Mao y con una voz divertida les dijo que se divirtieran esa noche. Y antes de que la boticaria pudiera decirle algo, Chue se había esfumado dejándolos solos a Jinshi y a Mao Mao. Ambos se dieron cuenta de que Chue había hecho para dejarlos a solas, así que cuando comenzaron a caminar para ir a la sala de estar del palacio de Jinshi, Jinshi caminaba muy lento, parecía que no quería llegar nunca, así que Mao Mao también empezó a caminar más lento, y cuando se dio cuenta, Jinshi le preguntó por la cirugía. En especial quería saber si Mao Mao no estaba nerviosa por si las cosas se complicaban, a lo cual la chica respondió que no había nada de qué preocuparse, puesto que había un 93% de posibilidades de que todo saliera bien, y además no estaría sola, ya que ella solo estaría de ayudante de los médicos que harían la cirugía, y los cuales era su padre adoptivo Loumen y el médico de la corte Liu, además de un experto en abrir cuerpos, Tianyu. Así que todo estaría bien, pero que en dado caso de que las cosas no salieran como planeaban, que ella ya había preparado veneno para todos los médicos de la corte, para que su muerte fuera rápida y sin dolor. Cuando Jinshi escuchó esto, le jaló las mejillas a Mao Mao, puesto que no quería que ella se envenenara, y le pidió que solo confiara en que las cosas irían bien. La chica le dio la razón y le preguntó a Jinshi: ¿qué harás si el emperador te nombra su sucesor? Ay, no puedo permitirlo. Pero si eso sucede, no tengo más opción que aceptar y gobernar. Entonces, ¿podría quedarme a tu lado? No lo digas así, o tendré que ordenarte que lo hagas. Jinshi estaba luchando consigo mismo y sus deseos de querer hacer de Mao Mao su consorte a costa de su libertad, ya que la amaba y deseaba tanto, pero no quería que con el tiempo el amor que Mao Mao pudiera sentir por él se convirtiera en odio. Quería proteger ese amor a toda costa, incluso si eso significaba dejarla ir, a pesar de que alguna vez había jurado que haría de Mao Mao su esposa y su reina, pero tal como estaban las cosas, esa posibilidad ya no existía. Mao Mao, por su parte, sabía que las cosas serían complicadas si se convertía en la consorte de Jinshi, pero aún así estaba dispuesta a dar ese paso, todo con tal de estar con él. Y aunque aún seguía sintiendo mucha pasión por su profesión y por ser de ayuda para las personas, también sentía un gran amor por Jinshi y pensaba que si estaba a su lado, de una forma o de otra, podía seguir ejerciendo su profesión sin abandonar al amor de su vida, aunque no se atrevía a decírselo en la cara, puesto que estaba consciente de que por ahora lo más importante era la operación del emperador, ya que si algo salía mal y este fallecía, ella moriría sin poder casarse con Jinshi. Y también, por otro lado, respetaba la decisión de su pareja al querer quitarse la marca del escudo de la emperatriz Gyakuyo, ya que desde que se le había hecho, Mao Mao había pensado en algunos métodos para quitársela y había llegado a la conclusión de que en lugar de quemar toda esa parte del vientre de Jinshi, lo mejor sería quitar esa piel y poner injertos de piel nueva, y había encontrado que el tamaño perfecto era la piel del trasero del príncipe de la luna. Jinshi se dio cuenta de eso, por lo que le preguntó a Mao Mao el por qué le miraba tanto el trasero, a lo que ella contestó: antes de que te quemes el vientre, por favor, déjame quitarte la piel de tu trasero. ¿Acaso es seguro? Es mejor a que te quede una marca toda deforme. Además, no te preocupes, ahora mismo no voy a hacerte nada. Jinshi miró con un poco de sospecha a Mao Mao, pero decidió confiar y se quitó las manos de su trasero, ya que por ahora lo único que quería Mao Mao era que la operación resultara un éxito total. Ya después se preocuparía por Jinshi, quien estaba más que dispuesto a romper su compromiso por el bien de Mao Mao, aunque ella estaba más que dispuesta a ser su reina sin importar las dificultades que le esperarían en el palacio interior. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. ¿Qué les pareció la revelación del emperador? Díganme su opinión en los comentarios. También les dejo en la descripción, como siempre, las páginas en donde pueden leer las novelas hasta el tomo 11 en Ralebon y hasta la mitad del tomo 12 en inglés en Shikarito. Les agradezco también a todos por su apoyo y por sus lindas palabras que me dejan respecto a los videos, porque hacen que nos den más ganas de seguir trayendo más contenido para ustedes. Habiendo dicho esto, me despido. Espero que tengan un increíble día y espero verlos a todos en el próximo spoiler.